Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del capítulo 4 de la cuarta temporada de Westworld, un episodio que nos une o nos ata todos los cabos que teníamos en la temporada 4, que nos deja bastante claro hacia dónde va a ir esta season y que desvela bastante el misterio con respecto a la mayoría de las tramas que teníamos esta temporada. Ya sabemos qué es lo que está buscando Bernard, también sabemos cómo termina la trama de Maeve y de Caleb y descubrimos quién era este personaje misterioso que encuentra Bernard en un futuro que está bastante más allá del futuro que yo me había imaginado. Yo en el análisis anterior ubiqué a Bernard simplemente 7 años después, a la misma altura que Caleb y Maeve, pero no, estamos 30 años después de los eventos de la temporada 3, 7 u 8 años más 23, tal y como dice. Por eso, la que vemos ahí es la hija de Caleb, teoría que me comentasteis en los comentarios y que yo no planteé, pero bueno, de eso se trata un poco también las reviews, de contaros mis teorías, de fallar y de entre todos juntos ir disfrutando esta serie. Como digo, un episodio con un plot twist muy bonito, que nos deja la temporada muy interesante para el final, ya que yo tenía ganas de ver más parques estilo Westworld en esta season, y no solo vamos a tener más parques, sino que literalmente ha convertido la humanidad en un parque para Charlotte. Ya veremos también con qué intereses o cuál es, digamos, el objetivo que tiene Charlotte con respecto a la humanidad, más allá de la venganza, porque entiendo que quiera vengarse de todos los humanos, pero también vemos cómo está haciendo pruebas con este nuevo Caleb, con lo cual algo quiere. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis, dejad un like y vamos allá con el análisis de este capítulo 4 que cambia todas las cosas, que nos plantea un nuevo escenario para Westworld y que tengo muchas ganas de descubrir. El capítulo comienza con la serie aclarándonos qué era lo que habíamos visto en estos flashbacks que teníamos al inicio de la temporada, los flashbacks en los cuales veíamos a Caleb y a Maeve asaltando un faro y que ahora se nos aclara que era para destruir los restos que quedaban aún del Rehoboam. Yo daba por terminado el Rehoboam en la temporada 3, pero supongo que algún Horrocrux o alguna copia de seguridad tenía este dispositivo y tuvieron que destruirla Caleb y Maeve juntos. Aquí Caleb es herido y la verdad que yo tenía alguna duda de si después de esta herida el personaje iba a morir en este punto y después iba a haber sido cambiado por algún anfitrión o algo extraño podía haber pasado con el personaje, pero no, simplemente Maeve lo rescata. Tiene un guiño muy bonito esta escena en la cual Maeve se preocupa mucho por Caleb y valora de alguna forma el concepto de la muerte que tiene la humanidad. Esto es lo que ha contado el personaje cuando habla de este flashback, pero lo bueno es que se nos aclara ya lo que había pasado en esta escena y cómo Maeve salvó a Caleb en el pasado durante el transcurso de esta guerra o de esta revolución. Creo que voy a seguir con la trama de Caleb y Maeve hasta llegar al final y después cronológicamente a analizar el resto de las tramas, la de Bernard y la de Cristina, que yo creo que está también ubicada en el futuro, con lo cual hablemos, como digo, de Caleb. Siguiendo con la escena que vimos al final del capítulo pasado, Caleb ya está infectado por estas moscas que utiliza Charlotte para infectar a los humanos. Tal y como dice ella, los humanos infectados son anfitriones de este parásito. Así que aquí ya se nos está haciendo el paralelismo entre el parque de anfitriones robots y el parque de anfitriones humanos que está construyendo ella y que veremos terminado al final del capítulo. También prontito se nos confirmaba una teoría que yo comenté en el análisis anterior, y es que ese objeto que lanzaba sonidos era el objeto que después veríamos en esta torre, con lo cual ya veíamos cómo estaban construyendo el prototipo de lo que después sería el sistema para controlar a la humanidad. Muy curioso también. De hecho, todo el parque era en sí mismo un prototipo, porque vemos cómo tenemos también repetidores de esta señal, de este dispositivo que lanza sonidos repartidos por todo el parque. Si os fijáis en las imágenes que habíamos tenido de Cristina en los primeros capítulos, que aún no ubicábamos en el tiempo o el lugar simplemente, también veíamos farolas que tenían la forma de la torre, con lo cual entendemos que no únicamente la torre es lo que envía la señal, sino que todos estos repetidores repartidos por las calles son los que la amplifican. Y veis que Charlotte lo estaba probando ya 23 años antes en el parque que había construido. Un parque que era, como digo, simplemente una fachada para infectar humanos por un lado y por otro lado para probar también esta tecnología. Una de las cosas más curiosas de la trama de Caleb, y que para mí tiene explicación, es el hecho de que Caleb haya sido capaz de desobedecer a Charlotte. Es decir, cuando está apuntando con el arma para matar a Maeve, según ella, es capaz de cambiar el objetivo y apuntar a William. Y yo me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué Caleb ha sido capaz de salirse de la norma, no? Y la respuesta es simplemente esa. Él era alguien atípico, alguien a quien el Rehoboam no podía controlar por tener una mente diferente, más difícil de controlar, por lo que parece, al menos más difícil de predecir. Yo creo que el control mental de Charlotte
Charlotte funciona únicamente en las mentes que no son atípicas. Por eso la mente de Caleb no es capaz de ser controlada, y por eso después están haciendo pruebas con él a pesar de que ya haya muerto. Si os fijáis, el personaje que acosa a Cristina en los primeros capítulos es muy probable que fuera también alguien atípico, alguien que tenía sus líneas temporales ya escritas o su control predeterminado, pero era capaz de salirse de él y darse cuenta de que algo no funcionaba, al igual que el hombre sin techo, que era el que dibujaba continuamente la torre y sabía que algo iba mal. Al final la gente que ahora mismo es atípica o es diferente es la única que puede escapar de este control de la torre. Fijaos en estos rebeldes, ¿no? En la hija de Caleb, en este hombre que es el líder, todos estos seguramente sean atípicos y por eso no pueden ser controlados por la torre y están ejerciendo resistencia. Y veis que se nos va contando y se nos va dando explicación ya a todo lo que hemos visto en la temporada. Poquito a poco. Ojo, porque también tenemos una explicación a qué es lo que ocurrió para que de pronto Delos detectase a Maeve. Y es que Maeve se había alejado de Caleb para protegerlo después del evento este en el faro, quería darle esa libertad alejándose de él y alejándolo de la guerra, pero pues sin querer se preocupó por él, porque a pesar de ser un anfitrión es alguien que sí que ha sido capaz de desarrollar esos vínculos afectivos, que igual que tuvo con su hija, entendemos que también lo tiene con Caleb, además habiéndole visto casi morir, y esa preocupación fue la que hizo que accediera a las cámaras de la construcción para verlo, y eso hizo que Delos los detectara, con lo cual ya entendemos por qué en esa escena inicial se iba la luz o Delos de pronto iba a por Maeve y después a por Caleb. Muy interesante lo humana que es Maeve ya en este punto de la historia. El plot twist más grande viene cuando Caleb de pronto se da cuenta de que está reviviendo una simulación. O sea, yo creo que la narrativa de la serie ha sido muy inteligente, mostrándonos ese presente hasta el punto en el que Caleb va a morir para atarlo con la simulación que está viviendo el Caleb que tenemos en el futuro. Que de hecho las pruebas que están haciendo con él son muy parecidas, por un lado, a las pruebas que se hacía con los anfitriones del parque, es decir, para controlar su programación y ver si realmente estaban bien y estaban respondiendo bien, tenían sus valores y todo eso en orden, y también las pruebas que se hacían con James Delos, es decir, las pruebas con esas réplicas de la mente humana que se querían hacer. Aquí hay que distinguir dos cosas: los anfitriones que se parecen a humanos pero que no dejan de ser más que anfitriones que son copias, o por otro lado las copias de la mente humana que Delos ya intentaba hacer, en este caso con el propio James, pero que no funcionaban y que pasaba el tiempo pero la mente no era capaz de asimilar que eran humanos. Entonces no sabemos si este Caleb que vemos en el futuro es realmente un anfitrión o la duplicación de la mente humana. Tened muy clara, como digo, esa diferencia. Una tecnología es la que utilizaba Charlotte para dar el cambiazo a humanos por robots y otra fue la que no funcionó, pero que no sabemos si con el paso del tiempo realmente habrán sido capaces de perfeccionar. Lo que sí que es verdad es que tenemos ahora a una especie de Caleb, a la versión 278 tal y como dice Charlotte, con la cual están haciendo pruebas y parece que tampoco recuerda realmente nada hasta el momento en el que revive la simulación y se da cuenta de que está en el futuro. Ha sido, como digo, un giro muy interesante que convierte literalmente a la humanidad entera y a la Tierra en un parque de Westworld, todos controlados por Charlotte, con esa torre grande y con la escena esa que me ha encantado y me ha parecido muy impactante de cómo todos los humanos se han detenido para hacer caso a Charlotte, igual que se detenían los anfitriones en el parque en la temporada 1 para hacer caso a Ford, y creo que esto puede dar momentos muy curiosos para desgranar cómo funciona esta sociedad, qué objetivos tiene Charlotte y por qué sigue interesada en Caleb. Seguramente porque su mente es atípica y quiere descubrir qué pasa con los atípicos, por qué no es capaz de controlarlos para así poder controlar a los rebeldes, entre los cuales está la hija de Caleb, y vamos ahora con esa trama. De hecho, la hija de Caleb, Frankie en su día, pero C le llaman ahora en el presente, aunque ya nuestro presente es el futuro, tened en cuenta que vamos a vivir en esta realidad, y ella es la única que verdaderamente confía en Bernard y en lo que Bernard tiene que desenterrar. Me encanta que ella eche de menos a su padre, que piense que está enterrado por ahí, lo cual tiene bastante razón, porque una versión de su padre murió ahí, aunque hay otra con la que seguramente se encuentre más adelante y tengo muchas ganas de verlo. No sé si es exactamente la propia versión de su padre que murió ahí o una copia, lo que os he comentado antes, pero bueno, ya se nos explicará. Pero lo que sí que es verdad es que la versión con la que se encuentre la va a recordar a ella como su hija, y para él además no habrá pasado el tiempo, con lo cual ese reencuentro seguramente sea muy emotivo. Ya nos queda claro también que estos rebeldes están luchando contra el control de la torre y que el arma que buscaba Bernard era Maeve enterrada porque explotó las cargas detonantes y se enterró a sí misma con William, con lo cual el poder de Maeve seguramente sea útil para estos rebeldes y sea clave para encontrar ese final bueno que este Bernard, que había visto el futuro, quería conseguir. Que por cierto, en el capítulo anterior os dije que como había pasado 7 u 8 años explorando futuros, eso serían como 7000 u 8000 para Bernard, pero tened en cuenta que ahora son 30 años, con lo cual ha estado 30.000 años explorando todas esas posibilidades y por eso sabe tanto. Lo que sí que es cierto es que habrá que ver si Maeve ahora mismo tiene tanto poder como lo tenía en lo que ya es el pasado, porque si ya le costaba controlar
al anfitrión de William en este punto, ahora mismo seguro que su programación no sea capaz de controlar tantas cosas como lo hacía antes, con lo cual eso me gusta, y este personaje tan sobrado de Maeve ahora cambiará un poquito y será útil porque tendrá cosas que aún podrá hacer, por eso es un arma, pero sí que pienso que estará más limitada. Lo que se me hace un poco raro es que Charlotte en todo este tiempo, sabiendo que Maeve se enterró ahí con William, no la haya desenterrado, sabiendo además que tiene una programación alterada y que era peligrosa. Pero bueno, lo pasaremos un poco por alto. Y ahora llega la gran pregunta, ¿cómo encaja aquí la historia de Cristina? ¿Cómo encajamos en este mundo nuevo esta historia que estamos viendo de Cristina y de Teddy? ¿Por qué existe Dolores en esta nueva realidad? Mi teoría es la siguiente: para controlar a todos estos nuevos humanos anfitriones y darles tramas para vivir, es posible que Charlotte tenga anfitriones robots creando historias para ellos de forma que ayuden a esta torre a controlar a todos los humanos. ¿Por qué Dolores como tal con otro nombre? ¿Por qué Teddy sigue vivo? ¿Por qué no Charlotte ha creado otros anfitriones? Eso es lo que tendremos que descubrir en los capítulos que quedan. Como os he comentado antes, la persona con la que se encontró Cristina seguramente fuese un atípico que no encajó con la historia que ella le había escrito o que no era justa y se dio cuenta de que el mundo estaba controlado por la torre y por eso terminó con su vida. La muerte fue una forma de liberarse de ese control continuo que la torre ejercía sobre él y sobre su vida. Como habéis visto también, Cristina y Teddy tienen un encuentro muy bonito en el cual ambos se recuerdan de alguna forma del pasado. A pesar de ser anfitriones robots revividos, parece que mantienen algún recuerdo de su pasado, cosa que se confirmaba con el momento en el que Dolores estaba escribiendo su guión y hablaba de su historia en el parque, con lo cual esa es la única parte de la trama sobre la que aún pesa el misterio, que aún no hemos descifrado del todo y que tenemos que saber cómo sigue. Y otra pregunta que me queda es realmente por qué Cristina no escucha los sonidos que lanza la torre, o bien los han convertido en totalmente silenciosos, o un anfitrión debería escucharlos igual que los escuchaba Maeve en el pasado. Pero recordad que quienes no eran capaces de escucharlo eran los humanos, que no oían dichas frecuencias. ¿Esto nos quiere decir que Cristina es humana porque no escucha el ruido de la torre? Pues no tengo ni idea. Todo lo demás ya ha cobrado sentido y ya se nos ha encaminado hacia esos rebeldes, con Maeve queriendo rescatar a Caleb y destruir la torre de forma que liberen a la humanidad. Espero que esto no sea tan sencillo, espero aún bastantes sorpresas. Tengo ganas de que la trama de Cristina también cambie un poco las reglas del juego y nos demuestre que quizá hay anfitriones también aún viviendo entre los humanos y quizá se liberen también y ayuden a estos rebeldes. Y también se entiende la simbología de que los rebeldes utilicen el laberinto ahora como símbolo, ya que ese laberinto significaba la liberación de los anfitriones en su día en el parque de Westworld, y ahora son los humanos los que son los nuevos anfitriones y también tienen que encontrar su camino a la liberación. Por poner algún símil también, este grupo de rebeldes se podría parecer al grupo de nativos americanos que acompañaba a Kichita, los primeros en liberarse. Este cambio de tornas para mí es muy interesante, le puede dar mucho juego a la historia. Pienso que hay mucho de desentrañar aún del mundo que Charlotte ha construido y veremos cómo sigue la temporada, porque estamos únicamente a la mitad. Lo más duro de todo es ver cómo al final los robots o Delos o el plan de Charlotte ha triunfado, porque por mucho que después se libere, como ha dicho Charlotte, ha habido una generación entera de niños a cuyos cerebros realmente sí que pudo acceder, y toda esta generación ha crecido y ahora son los que dominan el mundo. Es verdad que habíamos visto que en algunos adultos el tema de las moscas no funcionaba del todo bien, porque Anastasia, esta mujer que estaba con los caballos, parecía bastante trastornada y no parecía simplemente que estuviera controlada. Así que nada, contadme qué os ha parecido el capítulo, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series. Yo estoy bastante contento con cómo está yendo esta temporada de Westworld, la siento bastante superior a la tercera, y la pondría quizá al nivel de la segunda, no al nivel de la primera, que fue espectacular, pero sí que al nivel de la segunda de momento, y ya veremos si se desinfla, si sigue hacia arriba, si es capaz de generar interés con este nuevo mundo que ha creado, o hacia dónde va toda esta locura. Nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto.